Buen día, jóvenes. Hoy estudiaremos logaritmación con números enteros. Recuerden que los números enteros se representan con la letra Z. ¿Qué es el logaritmo de un número? El logaritmo en base a de un número m es el exponente al que elevar la base para obtener dicho número. Logaritmo con base a de m. Por tanto, se debe cumplir que el logaritmo con base a de m igual a n si y solo si a elevado a la n es igual a m. Nota. Lo que se quiere decir con esa nota es que cuando la base 10 no se escribe. Ejercicio. Hallar el valor de los siguientes logaritmos utilizando la definición. Entonces usted le van a decir es el logaritmo con base 2. ¿Cuánto es? Entonces usted mentalmente le están dando la base que es 2 y el resultado que es 2. Entonces ¿cuánto es el exponente 1? Entonces el logaritmo con base 2 es igual a 1. Lo mismo acá. A usted le van a dar es logaritmo con base 2 de 4 igual. Entonces usted dice, me están dando la base que es 2 y el resultado es 4. ¿Cuánto es el exponente? 2, porque 2 por 2 da 4. Este otro ejemplo. Logaritmo con base 2 de 8. Entonces le están dando la base que es 2, el resultado que es 8. Entonces usted dice 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces ¿cuánto sería? 3. Y así sucesivamente. Le voy a explicar algunos salteados para que usted después, cuando esté estudiando solo, lo haga. Este ejemplo, el ejemplo 9, dice el logaritmo con base 3 de 27. Le están dando la base que es 3 y el resultado es 27. Entonces 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Cuántas veces tuvo que multiplicar 3? 3 veces. Entonces por eso es 3. En este ejemplo, el 11, logaritmo con base 4 de 16. Entonces le están dando la base que es 4 y el resultado es 16. Entonces usted dice 4 por 4, 16. ¿Cuántas veces tuvo que multiplicar a 4 por sí mismo para que le diera 16? 2. Entonces el logaritmo con base 4 de 16 es 2. Lo mismo acá. El ejemplo 20, logaritmo con base 8 de 8. Entonces la base es 8 y el resultado es 8. Entonces ¿cuánto es el exponente? 1, como se ve acá en la respuesta. El ejemplo 23 dice logaritmo con base 981. Entonces le están dando la base que es 9 y el resultado 81. Entonces, ¿cuál es el exponente? 9 por 9, 81. Tuvo que multiplicar 9 por 9, o sea, 2 veces, y entonces el resultado es 2. El ejemplo 27 dice logaritmo con base 12 de 144. Entonces le están dando la base que es 12 y el resultado es 144. Entonces usted dice 12 por 12, 144. ¿Cuántas veces tuvo que multiplicar a 12 por sí mismo? 2. Entonces el resultado es 2. Acá este ejemplo, logaritmo con base 7 de 1. Entonces le están dando la base que es 7 y el resultado es igual a 1. Entonces acá recuerden la propiedad para hacer del 31 al 34. Recuerden que la propiedad dice que cualquier número elevado a la 0 excepto 0 da como resultado 1. Entonces eso se aplica en estos ejercicios. Propiedades de los logaritmos. Entonces acá le están diciendo en esta parte que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Eso es lo que le están diciendo acá. Entonces en estos ejemplos, si vamos a mirar en estos ejemplos, ¿quién es A? 3. ¿Quién es M? 27 y quién es N? 81. Entonces lo mismo que tener, si yo tengo el logaritmo con base 3 de 27 por 81, lo mismo que tener logaritmo con base 3 de 27 más logaritmo con base 3 de 81. ¿Cuánto es logaritmo con base 3 de 27? Entonces 3, ¿por qué? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Cuánto es logaritmo con base 3 de 81? 4, ¿por qué? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Y cuánto es 3 más 4? 7. Lo mismo en este ejemplo. Logaritmo con base 4 de 4 por 64. Si vamos a comparar con la ecuación inicial, ¿quién es A? 4. ¿Quién es M? 4. ¿Quién es N? 64. Entonces, el logaritmo con base 4 de 64 por 64 es lo mismo que tener el logaritmo con base 4 de 4 más logaritmo en base 4 de 64. Entonces, el logaritmo con base 4 de 4 es igual a 1. Y logaritmo con base 4 de 64 es igual a 3. Y 1 más 3 me da igual a 4. Segunda propiedad. La segunda propiedad dice que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. Eso es lo que dice acá. Entonces, ejemplos. Tengo el primer ejemplo. Si lo voy a comparar con la fórmula, ¿quién es A? 2. ¿Quién es M? 1. ¿Quién es N? 16. Entonces, el logaritmo con base 2 de 1 sobre 16, lo mismo que tener el logaritmo con base 2 de 1 menos el logaritmo con base 2 de 16. ¿Cuánto es el logaritmo con base 2 de 1? 0. Menos, ¿cuánto es el logaritmo con base 2 de 16? 4.
Entonces 0 menos 4 me da igual a menos 4. Recuerden que esto lo hicimos inicialmente. El segundo ejemplo, logaritmo con base 3 de 3 sobre 81. ¿Quién es A? 3. ¿Quién es M? 3. ¿Quién es N? 81. Entonces, logaritmo con base 3 de 3 sobre 81 lo mismo de tener logaritmo con base 3 de 3 menos el logaritmo con base 3 de 81. ¿Cuánto es logaritmo con base 3 de 3? 1. Menos, ¿cuánto es logaritmo con base 3 de 81? 4. Y 1 menos 4 me da igual a menos 3. Logaritmo con base 5 de 125 sobre 25. Entonces, lo mismo que tener logaritmo con base 5 de 125 menos logaritmo con base 5 de 25. ¿Cuánto es logaritmo con base 5 de 125? 3. Menos, ¿cuánto es logaritmo con base 5 de 25? 2. Y 3 menos 2 es igual a 1. Tercera propiedad dice, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Eso es lo que está diciendo acá. En el primer ejemplo se llama a comparar con la fórmula. ¿Quién es A? 7. ¿Quién es M? 49. ¿Y quién es N? 8. Entonces, logaritmo con base 7 de 49 elevado a la 8, lo mismo de tener 8, logaritmo con base 7 de 49. Entonces, me quedaría 8 por, ¿cuánto es logaritmo con base 7 de 49? 2. ¿Y cuánto es 8 por 2? 16. Segundo ejemplo, si lo vamos a comparar con la fórmula. ¿Quién es A? 2. ¿Quién es M? 8. ¿Quién es N? 12. Entonces, dice que el exponente pasa a multiplicar, o sea, 12 por el logaritmo con base 2 de 8. ¿Cuánto es el logaritmo con base 2 de 8? 3, ¿sí? Entonces quedaría 12 por 3. ¿Y cuánto es 12 por 3? 36. Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. En este video tampoco le queda responsabilidad académica. O sea, lo único que deben hacer ustedes es entender lo que digo acá, entenderlo claramente y ya con eso el tema nos queda estudiado. Que estén muy bien, jóvenes.